En el área, en el 2012, Petrocaribe recibió cerca de 108.000 barriles de petróleo por día, lo que estaríamos hablando que cubren cerca del 40% de la necesidad de energía en la región. El financiamiento es 1%, para que tengan una idea, es 1% que se cobra, es un periodo de entre 15 a 23 años. La cantidad va a variar dependiendo del precio del petróleo. Abajo el precio del petróleo, menos cantidad de financiamiento le da el gobierno de Venezuela y viceversa. Si sube el precio del petróleo, mayor la cantidad de financiamiento que le hace el gobierno venezolano. Cuando yo veo todo esto, Toro Hardy, yo digo, en un principio es noble. Un país rico con petróleo quiere ayudar a países que tienen problemas que importan básicamente energía. ¿Por qué no ayudarlos con un financiamiento accesible a unas economías débiles para que puedan desarrollarse y a largo plazo salir y ser una economía fuerte? ¿Qué crítica tú le ves a esto? Bueno, pues mira, la principal crítica es que cuando Venezuela estaba bollante, cuando tenía los precios y los ingresos petroleros más altos de la historia, era un lujo que nos podíamos permitir. Pero en este momento Venezuela tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Este año probablemente, en los primeros 4 meses del año llegó a más de 4%. O sea, vamos a tener una inflación, del 12%, vamos a tener una inflación superior al 37% este año. Al mismo tiempo tenemos uno de los déficits fiscales más altos del mundo. Para ponerlo en perspectiva, todo lo que está ocurriendo en España es el resultado de un déficit fiscal del 7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Bueno, en Venezuela este año tenemos un déficit fiscal del 17% del Producto Interno Bruto. Tenemos una situación realmente comprometida y difícil. Y mientras todo esto ocurre, pues el gobierno, con una generosidad inaudita, está dispuesto a ofrecer petróleo y le digo las condiciones. La mitad del precio, tal como usted dijo, es pagadera a 25 años, con 2 años de gracia y 1% de interés. Y la otra mitad del precio, de la factura, es pagadera con alimentos que yo envío. ¿Qué está ocurriendo con eso? La primera mitad, la que es pagadera de la factura, la que es pagadera a 25 años, con 2 años de gracia, tiene un valor presente neto de 0. Es decir, si nosotros intentásemos descontar o vender esa parte de la factura bajo esas condiciones en el mercado, nadie nos daría nada por ella. Vale más el papel en que está impreso esa deuda que la deuda misma. La otra mitad de la factura es todavía peor, porque nos envían alimentos, pero resulta que esos alimentos los envían en condiciones tales, comprados por el gobierno, que los productores venezolanos ya no pueden producir. Por ejemplo, nosotros fuimos siempre, desde la época de la colonia, un gran exportador de café. Sí. Hoy en día, la industria del café está en Venezuela. La carne está pasando por grandes problemas. De manera que esto no tiene sentido para Venezuela. Es un sacrificio gigantesco que el país no se puede permitir. Toro. Porque además el gobierno lo usa para comprar votos. Toro, te saluda Gabriela Frías, un encarecido favor, es un poquito más breves porque tenemos muy poco tiempo y la oportunidad de hablar contigo es muy importante. Una de las preguntas para mí es, ¿qué estás diciendo entonces? ¿Que Petrocaribe no debe existir? ¿Que se puede matizar este acuerdo y los términos de la negociación que ha tenido Venezuela con los países hoy beneficiarios? ¿Qué estás diciendo en particular sobre el proyecto Petrocaribe? ¿Que no debe existir? No, yo lo que estoy diciendo es que Venezuela no se puede permitir el lujo de vender bajo esas condiciones. Nuestras reservas internacionales están cayendo aceleradamente. No podemos nosotros entregar con esa generosidad ese petróleo cuando la economía venezolana está atravesando por una gravísima crisis. Y el fondo político de todo esto es que lo que el gobierno quiere es comprar conciencia en algunos de estos países de Petrocaribe para que no vayan a votar en contra de él en la OEA. Bien. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, Toro, cuando yo veo el caso de China, entiendo que la deuda asciende a 32.000 millones de dólares y se habla que Venezuela está enviando para pagar esa deuda, la paga con barriles de petróleo, cerca de 430.000 barriles de petróleo. Entonces yo me pregunto, ¿China cuánto le cobra? O sea, porque una de las cosas que queríamos entender, bueno, ¿cuánto China le cobra a Venezuela y cuánto Venezuela le cobra a la región, a Petrocaribe, para ver si es tan noble el negocio que hace China con Venezuela o China está viendo más una cuestión de que, oye, somos socios en las cuestiones políticas, pero esto es negocio y tú me tienes que pagar tanto, o es la misma nobleza aplica el gobierno chino a Venezuela como Venezuela se lo aplica a los países de la región?
Bueno, mira, lo que está ocurriendo es que Venezuela se ha comprometido a entregarle 430.000 barriles diarios durante 10 años a China para poder pagar la deuda que el gobierno chino le hizo a Venezuela, particularmente en estos años anteriores a las elecciones. Pero PDVSA no puede hacer eso. PDVSA en este momento tiene una deuda que ya no puede mantener. La deuda de PDVSA, solamente la financiera, superó los 40.000 millones de dólares. Pero tiene más de 15.000 millones de dólares en deudas a proveedores y contratistas que no ha pagado desde hace mucho tiempo. Tiene deudas con el sector laboral, tiene deudas por todas partes. Y la empresa, que antes tenía apenas 42.000 trabajadores, hoy tiene 145.000 trabajadores. Sencillamente, no hay empresa del mundo de ningún tipo que pueda soportar esta carga. Y además tiene que pagar las deudas a China que no le ingresaron a PDVSA. Sencillamente China se lo ofertó al gobierno venezolano a través de un banco en Hong Kong, y el gobierno venezolano utiliza estos recursos sin la aprobación del Congreso y sin la aprobación de nadie. De manera que, como quiera que lo veamos, estamos en una situación irreal. Esta economía no lo soporta. Yo tengo un particular interés en el beneficio del proyecto, pero para las economías de Centroamérica, por el nivel de desarrollo, por los factores de competitividad y quizá más importante, el tema de la dependencia de combustibles fósiles. En la página de Petrocaribe se habla de un proyecto que promueve la seguridad energética. Honestamente, yo tengo mis dudas de que se promueva una seguridad energética cuando estás hablando de préstamos a 25 años a una tasa del 1%, con, bueno, además dice a mayor precio, mayor solidaridad, 2 años de gracia. Ayúdame a entender el término. La mitad de la factura. Sí, ayúdame a entender el tema de la seguridad energética en Centroamérica. ¿Se puede hablar, se puede argumentar con hechos de que se está promoviendo la seguridad energética en Centroamérica? No, yo no creo que se esté promoviendo. Desde luego es una gran ayuda a los gobiernos centroamericanos. Yo no sé, por ejemplo, cómo haría Nicaragua si nosotros dejamos de enviar ese petróleo. Yo no sé cómo harían, pero lo cierto es que ya Venezuela no está en condiciones de enviarlo. No importa lo que ofrezca este gobierno, ya no está en condiciones de hacerlo. Y el gobierno lo está haciendo fundamentalmente por razones políticas. Bien. No, y lo interesante... ¿Sí? Toro, nos tenemos que ir, pero lo interesante es que, como dice Gabriela, también, por un lado, es una parte noble, pero por otro lado estás creando una dependencia. Y entonces viene lo que hablaba mucho la izquierda, que decía el problema del centro y periferia. Entonces, al final, el poderoso Venezuela está creando una dependencia de estas economías que son más débiles. Y no dijimos nada sobre el tipo de proyectos que se están supervisando. Perdóname, aquí no hay nada noble. Aquí se trata de conseguir el apoyo de esos países en la OEA, porque en este momento en Venezuela hay un problema de que no se reconocen los votos del presidente Maduro, porque se comprometió con UNASUR a hacer un reconteo de los votos, una auditoría, y no lo quiere hacer. Claro, ahí está el otro argumento, que el petróleo se usa para la política exterior. El economista Toro Hardy, desde Caracas, gracias por estar con nosotros. A la orden siempre.